Buenos días, buenas tardes. Soy el alumno Lino Rosauro González Guerra. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Mazatlán. En este video, pues traigo lo que es la presentación de la práctica 2, la cual trata sobre la medición de las pruebas de cortocircuito y circuito abierto de un transformador. Esta práctica es de la materia máquinas eléctricas, expedida por el doctor Jorge Refugio Reina de la Rosa. A continuación tenemos lo que es eh, cuál es el objetivo de medir lo que son las pruebas de cortocircuito y circuito abierto. Más que nada, estas pruebas se llevan a cabo con el fin de obtener una aproximación adecuada experimental de los componentes del modelo de un transformador. En esta parte tenemos lo que es el diagrama del modelo de un transformador. Tenemos aquí en la parte izquierda el diagrama del modelo de un transformador referido a su nivel de voltaje primario. En la parte derecha lo tenemos referido a su nivel de voltaje secundario. Entonces, más que nada lo que vamos a hacer es obtener este voltaje en circuito abierto, su corriente en circuito abierto y su potencia, para así poder calcular lo que es el valor de estos componentes internos de un transformador. Entonces, para empezar, pues tenemos lo que es la prueba de cortocircuito, en el que el devanado secundario del transformador se pone en circuito abierto. En este caso, esta prueba de circuito abierto se realizó en el video anterior, en el que se calculó lo que es la corriente de excitación. Con esos valores obtenidos, pues hacemos una pequeña tabla en la que ponemos prueba de corriente de circuito abierto, en el cual pues la corriente nos dio un valor de 200 mA. El voltaje, pues le introducimos lo que fueron 100 volts y la potencia, por lo tanto, fueron 20 watts. Como ven, para poder hacer estas pruebas se necesitan instrumentos como lo son un amperímetro, un voltímetro, un osciloscopio. Bueno, el osciloscopio más que nada fue para medir la corriente de excitación. En este caso no es necesario. Y pues se necesita lo que es un autotransformador. Se utilizó para poder ir variando lo que es el voltaje de entrada. Entonces esto fue lo que se vio en la prueba de circuito abierto. En este caso, pues nos vamos a entrar más en la que es el cortocircuito, ya que esa todavía no se ha hecho. Entonces aquí tenemos lo que es el diagrama del transformador cuando el devanado secundario está en cortocircuito. Como podemos ver aquí, este transformador tiene un valor nominal de corriente de 3 A en el devanado secundario. Entonces, para que nosotros podamos obtener esos 3 A, necesitamos ir introduciendo voltaje en la medida de que al mismo tiempo midamos la corriente de acá del secundario, para ir revisando que llegue a los 3 amperes, ya que si sobrepasa ese valor, el transformador se va a quemar. Entonces nuestro objetivo, pues más que nada, es obtener estos 3 valores, porque una vez obtenido lo que son los valores del circuito abierto y del cortocircuito, podremos realizar lo que es la equivalencia del circuito de un transformador. Entonces en este caso, pues ya tenemos lo que son las imágenes del equipo utilizado para la prueba y la medición del cortocircuito. Como vemos, el transformador en la parte primaria está conectado a lo que es el autotransformador, y asimismo tiene un multímetro con
midiendo lo que es el voltaje de entrada. Y aquí en el secundario tenemos lo que es un amperímetro, midiendo pues precisamente el cortocircuito que hay ahí para medir la corriente que va a ir pasando. Entonces, lo que se quiere realizar, lo que se necesita de realizar es ir aumentando lo que es la corriente, digo el voltaje en el primario, para así ir obteniendo lo que es los 3 amperes en el devanado secundario. Como podemos ver aquí en la imagen, se tuvo que introducir 24.46 volts para poder obtener lo que es la corriente de 3 amperes. Entonces esta corriente pues la corriente del secundario, pero nosotros como estamos trabajando en el primario, entonces lo que necesitamos, ya que en el circuito abierto se trabajó con estas pruebas para el primario, entonces para obtener lo que es la corriente en el primario con esa cantidad de voltaje, ponemos lo que es el amperímetro en el devanado primario y nos da un total de 0.5 amperes. Entonces ya con esos dos valores ya podemos calcular lo que es la potencia, que es de 12.25 watts. Y ahora sí tenemos nuestra tabla completa, ¿no? Nuestra tabla para circuito abierto y para cortocircuito. Con estos valores, ahora sí lo que se requiere pues es calcular la equivalencia, el circuito equivalente del transformador. Para ello vamos a realizar las siguientes operaciones. Hay que saber que pues el factor de potencia de este transformador es de 0.85. Entonces lo siguiente que se requiere calcular es las admitancias. Para esto nos dice la fórmula que debemos dividir la corriente de circuito abierto sobre el voltaje de circuito abierto, y que esta tiene un ángulo de 31.79 grados, que se le pone un signo negativo, la cual nos da un total de 2 por 10 a la menos 3. Y este valor pues es un valor polar, es un número polar, entonces esto lo requerimos convertirlo a su forma rectangular, ya que al momento de convertirlo a su forma rectangular obtenemos estos dos valores, que son la conductancia y la susceptancia, que son los valores que se encuentran en el núcleo del transformador. Ya que una vez obtenida estas dos, tenemos estas dos fórmulas en las que dice que la susceptancia es igual al inverso de la resistencia, y digo la conductancia, y la susceptancia es el inverso de la reactancia. Rn pues que viene siendo la resistencia en el núcleo, y esta la XM la reactancia, pues son estos dos valores que se encuentran en el núcleo, y para poder obtenerlos necesitamos simplemente despejar, pero para ello necesitamos conocer los valores de la conductancia y la susceptancia. Es por ello que este número polar lo convertimos a rectangular, ya que así tenemos lo que es la admitancia, y una vez obtenidos esos dos valores podemos convertirlos a resistencia, ¿no? Ya pues con eso tenemos lo que es Rn 1 sobre 1.7 por 10 a la menos 3, nos da un total de 588.24 ohms para la resistencia en el núcleo. Y para la reactancia inductiva de la magnetización, pues tenemos que es 1 sobre 1.05, que es lo que nos dio la susceptancia, ¿no? Y nos da un total de 952.38 ohms. Una vez obtenido esto, pues sería las impedancias en lo que es el núcleo, pero ahora necesitamos obtener las impedancias en serie. Para eso tenemos esta fórmula en la que nos dice que las impedancias en serie es igual a la resistencia en el primario
más el cuadrado del factor de transformación al cuadrado por la resistencia en el secundario. Y tenemos, pues es un número rectangular, ¿no? Más J, es un número complejo, más la reactancia en el primario, más el factor de transformación al cuadrado por la resistencia, por la reactancia en el secundario. Una vez obtenido esto, pues tenemos lo que son la resistencia equivalente y la reactancia equivalente, ¿no? Que pues sería ya lo que necesitaríamos nosotros para poder obtener el circuito equivalente. Para poder calcular lo que son las impedancias en serie, pues tenemos lo que es esta fórmula, pero no tenemos los valores, nos queremos saber esos valores, ¿no? Pero tenemos otra fórmula que nos dice que para poder calcular esas impedancias debemos hacer una división de voltaje del circuito, del cortocircuito, sobre la corriente del cortocircuito, y con un ángulo de desfase, ¿no? Entonces, aquí es donde usamos los valores que acabamos de medir en el cortocircuito, que nos dio un total de 24.5 volts, lo dividimos sobre 0.5 amperes, y pues el ángulo pues sería el ángulo de factor de potencia, ¿no? 31.79. Una vez hecho eso, pues lo que vamos a obtener es un número polar, el cual tenemos que convertir a rectangular para así obtener lo que son los valores de resistencia equivalente y la reactancia equivalente. Pues hay que recordar que estamos trabajando con números complejos y esta es su forma más común de uso, su forma rectangular. Entonces usamos la calculadora, convertimos este número polar y nos da un total de 41.65 para la resistencia equivalente, más J 25.81 ohms para lo que es la reactancia equivalente, ¿no? Ya obtenido estos cuatro valores, lo que son la resistencia equivalente, la reactancia equivalente, la resistencia en el núcleo y la reactancia en el núcleo, podemos dibujar lo que es el circuito equivalente del transformador que vamos a estar utilizando. Entonces, de esto se trata, hacer las pruebas para poder del cortocircuito y el circuito abierto, porque una vez obtenidas estas mediciones, se puede obtener lo que es el circuito equivalente de un transformador para poder trabajar con él, ¿no? Entonces, esto ha sido todo y pues muchas gracias.